de continuidad y derivabilidad. Parece un trabalengua, pero así es. Derivabilidad. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo se aplica el concepto. Tenemos, por ejemplo, este ejercicio, el ejemplo 1, que dice así. Tengo la función f de x. Y esta función es una función x más 2, raíz cuadrada de x más 2. Si entonces uno define el dominio de la función, el dominio de la función, o de f de x, va a ser igual. Recuerden que siempre esto tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Siempre x más 2 debe ser mayor o igual a 0, porque yo no puedo definir dentro de una raíz cuadrada un negativo. Entonces, x va a tener que ser mayor o igual a menos 2. Entonces, el dominio va a ser siempre, va a ser los valores que tengan que ver con x mayor o igual a menos 2. Entonces, también puedo poner que el dominio de la función es igual al valor de 2 negativo hasta mayor a menos 2, hasta el infinito positivo. Que eso quiere decir que aquí tengo continuidad. Continuidad, ¿sí? Tengo ahí continuidad. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la función f de x es continua, entre los valores de menos 2 y el infinito positivo. Entonces, yo quiero saber la derivabilidad. A ver, vamos a calcular la derivabilidad. Entonces, la derivabilidad, si yo tengo, por ejemplo, una raíz cuadrada, la raíz cuadrada y voy a derivarla, nosotros sabemos que el resultado de esto es 2 veces la raíz cuadrada de x, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo ahora una función de raíz cuadrada, ¿sí? Eso implica que mi derivada va a ser a 2 veces esa derivada en la función por la derivada de la función. En otras palabras, quiere decir que esto va a ser la función derivada entre 2 veces la raíz de la función dentro de la función. Entonces, mi derivabilidad en este caso, o en esta función, voy a dividir aquí, va a ser, por eso lo enseño después porque ya hay que saber derivar, ¿sí? Y entender el concepto. F derivado de x, de esta función que tengo aquí, sería 1 entre 2 por raíz de x más 2. Y la derivada de esto, pero la derivada de x más 2 yo sé que es 1. Entonces, derivabilidad es lo mismo que calcular el dominio de su derivada. El dominio de su derivada. Quiere decir que en este ejercicio el dominio de la derivada, o donde la función es derivable, quiere decir que x debe ser mayor, x más 2 debe ser mayor o igual a 0, lo que implica que x
que x debe ser mayor a menos 2, ¿sí? Estoy hablando de, no debe ser 0, no debe ser 0, ¿sí? Porque estoy viendo el dominio de la función derivable. Entonces, puedo decir que f de x es derivable en el intervalo de menos 2 a la infinito. Positivo. Y esto sería la derivabilidad. ¿Ok? Ese es el concepto de derivabilidad. Entonces, es sencillo de entender ahora que ya saben derivar qué es lo que estamos haciendo. Por eso lo paso yo en este momento. Un poco más tarde. Copio para pasar al otro ejercicio. Profe, disculpe, eso es lo primero que escribió. Es que llegué un poco tarde, perdón. Sí, es la primera página que he escrito. Copia Ya. no. Gracias. Bueno, continuamos. Entonces, por ejemplo, si tuviera el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo.
Ejemplo 2. Dice así. Tengo la función f de x y esta es x cuadrado más 2. Si x es menor o igual a 1, menos x cuadrado más 2x más 2, si esto es x mayor a 1. Entonces, vamos a estudiar la continuidad y la derivabilidad de la función. Estudiar la continuidad y la derivabilidad de la función f de x. Entonces, tenemos primero vamos a estudiar entonces la continuidad en el punto 1, que es el punto donde vemos que tiene su, vamos a estudiar la continuidad en 1. Entonces tenemos la primera condición, ¿cuál es? Que f en 1 exista. Y tenemos que aquí está menor o igual. Entonces tenemos que f va a ser x cuadrado más 2 igual a 1 más 2. Y esto es igual a 3. Después vamos a estudiar sus límites. Pero tenemos, recordar que aquí tenemos 1 y para este lado, esta es la función que se rige. Y para el lado derecho de 1 es menos x cuadrado más 2x más 2. Y tenemos que estudiar los límites laterales, por supuesto. Entonces, el límite lateral sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, tendríamos entonces la función x cuadrado más 2. Y esta sería igual a 1 más 2, y esto es igual a 3. Después, estudiamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, este sería igual a menos x cuadrado más 2x más 2. Entonces, esto me va a dar, si reemplazo por 1, sería menos 1 más 2 más 2, y esto también me da 3. Entonces, la tercera condición también se está cumpliendo, que dice que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1. ¿Es continua entonces? Es continua en x igual a 1. Ese es el primer estudio, la continuidad. Entonces, ¿qué puedo decir? Como es continua en ese punto donde realmente está cambiando, que es el punto más álgido, aquí será de aquí para allá, es decir, de aquí hacia allá es continua, y de aquí a allá es continua. En este punto donde estudiamos es el lugar donde podíamos sospechar que era discontinua, pero como es continua en ese punto, que era el punto peligroso, podemos decir entonces que f de x es continua en todos los reales, o en M. ¿Sí? Entonces ahora vamos a estudiar la derivabilidad. Vamos a estudiar la derivabilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos la función. Por ejemplo, debemos estudiar f de la derivada de x. ¿Sí? Entonces vamos a estudiarla. Voy aquí. La derivada está aquí al derivar, ¿qué me va a quedar? Aquí tengo x al cuadrado. Me queda 2x cuando x es menor a 1.
Y acá me queda que esto es igual a menos 2x más 2 cuando x es mayor a 1. Entonces, vamos a ver si f de x de 1 existe. Porque recuerden que no puede ser igual al valor. ¿Sí? ¿Existe? Vamos a analizar. Estamos preguntándonos. Entonces, si yo tomo ahí y voy a estudiar la derivabilidad, entonces yo puedo decir en 1, ¿no? Tengo aquí, si yo tomo de aquí para acá, tengo aquí 1. Por este lado, tengo a 2x y por este otro lado tengo a menos 2x más 2. ¿Sí? Entonces, si yo estudio f de x de 1 por la izquierda, ¿sí? Tengo que este va a valer 2 por 1 es igual a 2. Y si tengo f de x, la derivada de 1 por la derecha, yo voy a tener aquí a menos 2 por 1 más 2. Y eso me da 0. Quiere decir que el f en 1, la derivabilidad en 1, no existe. No existe. Entonces, puedo decir que f en 1, ¿sí? Por la izquierda, ¿de quién? ¿De quién? Si lo quiero sacar, tendría que sacar del límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f de 1 más h menos f de h entre h. Entonces, ¿qué pasa con este? Si yo hiciera el dibujo de esta función, que lo voy a hacer aquí, si yo hiciera el dibujo de esta función aproximadamente es así. Vamos a ver si me sale más o menos bonita. Vamos a hacerla más delgada para que se vea y un color azul. Si yo hiciera el dibujo de esta función, más o menos sería, yo sé que en la primera parte es una parábola, así. Entonces aquí en 1, lo voy a marcar aquí bien, en 1, está ahí en 1, ¿sí? Y después me viene una parábola pero volteada hacia abajo, si se pueden dar cuenta. Después viene una parábola volteada hacia abajo, así. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, en este punto, que supuesta, ahí tomarán 3, ¿sí? Y aquí pegarán 2, ¿sí? En este punto es donde no es derivable porque tengo un pic. Ahí no puedo poner una regla ni derivar. Recuerden que la derivada es la recta tangente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente. Aquí no puedo poner ninguna recta tangente. Entonces puedo decir que f de x es derivable en R, pero le quitamos el 1. Ahí sí. Aquí es derivable, por acá también, pero aquí no puedo poner ninguna recta tangente. Entonces no es derivable. ¿Ok? Copien, por favor.
Seguimos entonces. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Copiaron? Sí. Vamos a hacer un poquito más largo. Tiene más partes. También lo mismo. Vamos a estudiar la derivabilidad y la continuidad. Entonces, estudiar la continuidad y la derivabilidad. Derivabilidad. ¿De quién? De la función f de x. Y ahora vamos a definir la función f de x. Entonces tendríamos, la función f de x es la siguiente. Es una un poquito más grande. Dice que es x cuadrado más 4x más 2 cuando x es menor a menos 1. Es x a la 3 cuando x está entre menor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Y es 3x cuando x es mayor a 1. Esa es la definición. Entonces vamos a estudiar la continuidad en el punto menos 1, primero en este, ¿sí? La continuidad en ese punto. En este, en menos 1. ¿Sí? Después estudiaremos en 1, porque ahí es donde está cambiando. Entonces, estudiamos la continuidad en x igual a menos 1. ¿Qué sucede ahí? Ahí tenemos lo siguiente. Bueno, si hacemos toda la función y la analizamos completa, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos en el lugar aquí en menos 1, y acá tengo 1. Aquí tenemos a la función x cuadrado más 4x. Ya va, que ahí quedó feo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. 4x más 2. ¿Sí? De aquí para acá tengo la función x a la 3. Y de aquí, el 1 hacia allá, tengo 3x. Uno más o menos ve lo que está pasando. Es decir, si ustedes analizan y echan un ojo, más o menos, rápido, y miren aquí, hacen el dibujito, a ver, vamos a hacerlo negrito mejor. Hacen el dibujo, toman aquí, la función acá, ¿sí? Y saben que estamos en el valor de menos 1, aquí el valor de menos 1, y aquí el valor de 1. Yo sé que aquí vamos a tener esta, ¿no? Esta va a ser así, ¿sí? Y me dicen que del 1 para allá rige esta. Hay que ver dónde pega en 1. En 1 aquí pegaría en 1, entonces aquí tendríamos que tener 1, ¿sí? Entonces de aquí para allá cambia. Y si ahí para allá cambia, es una función 3x. Si este 3x no es x, sino que es 3x, quiere decir que es más empinada. Ah, ya va, la va a quitar el color. Este color no. Vamos a poner un color verde. Un color empinado para allá. Ya va. Hacia allá. ¿Sí? Más empinado. Porque de aquí para allá es una línea recta. ¿Sí? Y de aquí para acá, como pueden ver también, si está en menos 1, sería menos 1. Entonces aquí debe pegar en menos 1. Menos 1. Entonces aquí va a cambiar. Pero es positiva. Y esta es una función así. Si es positiva, quiere decir que aquí, como es positiva, está por arriba del eje de las X. Quizás sea una función así. ¿Sí? No sé. Tendría que estudiarla bien. Pero sé que abre hacia arriba y es una parábola. Eso es más o menos, esa es la idea de lo que puede ser. Entonces ya sé que de aquí para acá rige esta, de aquí para acá rige este, de aquí hacia allá rige esta. Puede ser que esta esté pegada acá o esté más arriba o más abajo y puede ser que esta esté saltando. Hay un salto ahí. ¿Ok? Bueno, eso es más o menos lo que puedo distinguir de lo que la información que está acá. Uno no es necesario que hagan el dibujo, uno lo puede pensar nomás y sin hacerlo, pero ya sabemos que esto está así. Más o menos intuimos. Entonces vamos a analizar la continuidad en el valor de menos 1, en este. Entonces tendríamos
Primera condición para continuidad, que la f de x de menos 1 exista. Y estamos de que en ese valor tengo que vale aquí, en este, ¿no? Menor o igual. Entonces sería menos 1 elevado a la 3 es igual a menos 1. Después, vamos a estudiar los límites laterales. Los límites laterales. Entonces tendríamos, primero, el límite cuando x tiende a 1, menos 1, perdón, a menos 1 por la izquierda. Sería la función ¿cuál? Por la izquierda sería esta, sería x cuadrado más 4x más 2, siendo este igual a ¿quién? A 1, este por este sería menos 4, más 2, sería entonces el valor de menos 1. Y después estudiamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, y estaríamos con el límite de x a la 3. Y esto sería igual a menos 1 también. Entonces, quiere decir, en conclusión, que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función es igual a menos 1. Entonces, existe. Existe. ¿Ok? Ya tenemos que existe y también tenemos que es continua en ese punto. Entonces, lo puedo poner aquí. Es continua en x igual a menos 1. ¿Ok? Sigo entonces. Ahora voy a estudiar la continuidad en x igual a 1. Vamos a estudiar la continuidad. Estudiar continuidad en x igual a 1, que es el otro punto donde tenemos que ver. Este que está aquí, en 1. Entonces, la primera condición dice que f de 1 tiene que existir. Entonces, esto es 1. Aquí dice menor o igual. Entonces, 1, y eso está elevado a la 3, entonces sería 1. Segunda condición, los límites laterales. Límites laterales. Tendríamos aquí, voy a hacer acá para que me quepa. Tendríamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que tendríamos que es x a la 3, y eso es igual a 1 a la 3, y eso es igual a 1. Y el otro sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, y ese sería el valor de 3x, y esto sería 3 por 1, y es igual a 3. Quiere decir que aquí, en este punto, puedo asegurar que no existe el límite cuando f de x tiende a 1. No es continua. Entonces pongo no es continua en x es igual a 1. ¿Ok? Entonces tampoco es derivable. Entonces f de x no es derivable. De una vez, ¿no? No es derivable en x igual a 1. ¿Sí? Entonces, en resumen, puedo decir que es continua. En resumen, f de x es continua en R, pero no en el punto 1. ¿Ok? Esta f de x, ¿no? Y estudiando la derivabilidad, ahora estudiamos la derivabilidad de esa función, me va a quedar así. Estudiando la derivabilidad, perdón, me cuesta esa palabra. Derivabilidad. Estudiando la derivabilidad, derivamos, a ver, f de x derivada va a ser igual a la derivada de 2x más 4
cuando x es menor a menos 1. 3x al cuadrado, cuando x está entre, menos 1 y 1, así, y vale 3 cuando x es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, si estudiamos la derivabilidad en menos 1, derivabilidad, en el valor donde sabemos que puede ser derivable, en el valor de menos 1, ¿cómo queda? Yo sé que aquí en menos 1, aquí va a regir 2x más 4. Y aquí va a regir 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estudiamos, pero copian para hacerlo en la otra hoja. Copian esta parte. Entonces pasamos a la otra hoja para terminarlo. Y entonces vamos a calcular, o vamos a ver la derivabilidad en el punto menos 1. Entonces, tendríamos, ya, tendríamos aquí, esto para acá. Tendríamos que, tenemos la derivabilidad, a ver, f de x de menos 1, de menos 1, de menos 1. Por la izquierda, tendríamos que 2 por menos 1 más 4. Y eso me da 2. Y f de x, o derivada de menos 1, pero por la derecha, va a ser 3 por menos 1 al cuadrado. Y eso me da 3. Entonces puedo decir que son distintas. Entonces la derivada en menos 1, ¿sí? No existe. No existe. Entonces, no es derivable en ese punto. Entonces, f de x no es derivable en ese punto que ahora estudiamos, que es menos 1. Y en conclusión, f de x
es derivable, derivable en todos los reales menos en 1 negativo y en 1 positivo. También lo pueden poner así, en todos los reales menos el menos 1 y el 1, como conjunto, ¿no? En ese tipo de función. ¿Ok? Bueno, esa es la derivabilidad. Copien, por favor. Profe, ¿por qué en el 1 no? Porque ya lo vimos más atrás, aquí. Aquí vemos que no era derivable. Porque no existe el límite lateral en la continuidad. Si no es continua, no la puedo derivar. ¿Sí? Porque puede ser continua, pero no derivable. Porque hay un pic arriba. En el dibujo, ¿no? En la función. Por eso es.
Profe, no sé si está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Ah, gracias, gracias. ¿Ves? Por estar pendiente de lo que aquí me están llamando. Aquí tenemos el teorema 1, ¿sí? Que f es derivable si A, sí, solo sí, en A, ¿no? Es la primera derivada, la derivada en A por la izquierda, por la derecha es igual a la derivada en A por la izquierda. Lo acabamos de ver aquí. Y el teorema 2, f es derivable en A, entonces f es continua en A. Es continua en A, ¿ok? Es decir, si una función es continua es derivable. Y si es derivable es continua. A veces son continuas, pero si tenemos una función como la que vimos hace un rato, que es así y aquí, o tiene una figura así y otra así, en este punto no es derivable, porque ahí tengo un pic, y ahí no puedo poner ninguna recta tangente, ¿ok? El recíproco de este teorema no siempre es cierto. El recíproco de este teorema no siempre es cierto. No siempre es cierto. ¿Ok? De hecho, es decir, el hecho de que la función sea continua en un punto, de que la función sea continua en un punto, no garantiza que sea derivable en él, como le expliqué. No garantiza que sea derivable en él. Derivable en él. Como les expliqué aquí, hacemos el ejemplo para que se acuerden. Si yo tengo una función en un eje X, Y, ¿sí? Y tengo una función como la que vimos, que es así, a ver si la puedo dibujar bien, que es una parábola aquí, y después de ese punto viene otra, en este punto viene otra que está hacia abajo, en este punto no es derivable, que le podemos poner punto A. Aquí no es derivable. No es derivable. Es continua, pero no derivable. ¿Ok? Copien, por favor. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a estudiar integrales, ¿sí? Uno cuando hace integrales, toma esta función y la hace girar en torno a un eje. Por ejemplo, aquí. Si yo la hago girar en torno a un eje, ¿sí? Imagínenselo nomás, yo la hago girar en torno a un eje, que es lo que uno hace esto se genera un volumen de revolución, ¿sí? Genera un volumen de revolución, así. Genera una figura así, la estoy haciendo girar. Entonces, cuando uno la va a integrar, tiene que cortarla aquí, porque como en este punto no es derivable, no la puedo integrar ahí, entonces hay que cortarla de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces ahí uno la corta. Eso lo van a ver en integrales, que uno hace girar la función y genera un volumen. Y ese volumen se calcula por integrales, por supuesto. Pero tiene que ver con la derivabilidad, que en ese punto no la puedo derivar y no la puedo integrar. Entonces hay que cortarla y hay que hacer los límites de aquí a acá y después de aquí a acá. Y ahí sí uno puede hacer la integral. Lo van a seguir viendo esto, no es que ahora lo van a ver y después nunca más. Olvídense, esto lo van a ver a cada rato. Por eso es tan bonita la matemática, porque todo está entrelazado. Y cuando fabrican en una empresa, fabrican, por ejemplo, una copa o quieren hacer una lata de refresco, ellos agarran y a la computadora le dan la señal y le dicen, mire, la copa va a tener aquí una función así, va a empezar de aquí para acá, va a tener esto y va a tener esto. Entonces aquí tú tienes una función. ¿Sí? Aquí tienes una función, una parábola, aquí tienes una recta. Entonces la computadora, cuando va a hacer el dibujo o va a hacer el trabajo, ¿sí? Calcula el volumen de revolución, hace la integral.
lo hace automático, entonces ya sabe cómo es la figura. Y claro, al generar esto un volumen, se genera como una copa. Eso se llama control instrumental, se llama eso. Eso lo hacen las máquinas. Uno le da la orden a la máquina, le da la figura como una ecuación, calcula la ecuación, mire, esta ecuación es una parábola de aquí a acá, y de acá una línea recta, le da la ecuación a la computadora, ella hace el dibujo y cuando va a hacer por método de torno, hacen esto exacto, como uno se lo manda a hacer. Por eso sirven todas estas cosas. Por eso es interesante la matemática. Y es exacto porque como ya tienes la función hecha, no se equivoca en nada la computadora. Control numérico también le dice. Y no tan solo en una máquina para hacer metal, también cuando hacen vidrio, cuando analizan cierto tipo de tuberías, la tubería tiene que tener una forma especial, la hace también la máquina, la construye. Pero uno le da las coordenadas de la función. Por eso la construye. Bueno, vamos a pasar al otro lado. Entonces vamos a ver lo que es las derivadas de orden superior. ¿Copiaron esto? No, profe, espera un poquito, por favor. Espera un poquito, puede volver. Ahí sí, profe, gracias. Ya. Entonces tendríamos derivada de orden superior. Derivadas de orden superior. Uy, que hace una pluma por aquí. Entonces, se puede definir derivada en cualquier orden entre positivo. Por ejemplo, se puede definir derivadas en cualquier orden, derivadas de cualquier orden en un entero positivo, por ejemplo, la tercera derivada, tercera derivada, que es la derivada de la segunda derivada. Vamos a hacerla, a ver. Por ejemplo, yo tengo, a ver, ¿qué podríamos poner? Una sencilla. La función es 3x a la 3 más 2x cuadrado más 5. Ya. La primera derivada de eso, que se pone una sola rayita, sería 3 por 3 por x al cuadrado más 2 por 2 por x, ¿sí? Esto me da igual a 9x cuadrado más 4x. La segunda derivada de esto sería la derivada de esta. Sería la segunda derivada. Sería 9 por 2, x, más 4. Y esto da 18x más 4. Y la tercera derivada, 3 veces esto, sería la derivada de la segunda, que en este caso sería 18. Y ahí no puedo hacer más nada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se escriben? Es una cosa importante cómo se escriben, porque a veces en los libros salen así. Por ejemplo, yo sé que la primera derivada, dicen que es así, de y por dx, ¿sí? Ajá, un mensaje que me están llegando. También puedo poner f de x así, y también puedo poner y derivado, ¿ok? Hay otras maneras también que los libros la definen como d de f de x por dx.
Ajá, la segunda derivada. La segunda derivada. La pueden poner así. De segunda derivada. De X segunda derivada. Esto significa segunda derivada. Vamos a poner bien. Segunda derivada. También puede ser segunda derivada. Así, con dos rayitas. También puede ser Y segunda derivada. Y también puede ser D al cuadrado aquí de f de x. Es que eso también significa segunda derivada. ¿Ok? La tercera derivada. Tercera derivada. Tendríamos lo mismo. Tercera derivada, 3 de y por de x, 3. Tercera derivada. Aquí tendríamos tercera derivada, 1, 2, 3. Tercera derivada. También puede ser 1, 2, 3. Tercera derivada. Y acá sería también d a la 3 de f de x, que también define la tercera derivada. ¿Ok? Y la cuarta derivada, podemos ir hasta la que se pueda, derivada, tendría que ser d a la 4 de y por d de x a la 4. Sería aquí, a la cuarta sería así, a la cuarta. ¿Ok? A la cuarta de x. Y aquí sería también a la cuarta. A la cuarta. Y aquí también sería derivada a la cuarta. ¿De quién? De f de x hasta d a la 4. Perdón, me faltó la x. X 4. Esa es la cuarta derivada. Y derivada a la n, derivada de orden n, tendría que ser d a la n de y entre dx a la n. Y aquí tendría que ser f a la n, derivada a la n, perdón, de f de x. Y aquí tendría que ser y a la n. Y aquí sería d a la n de la derivada de f de x. Entre derivada x a la n. Esas son derivadas de orden superior. Copien, por favor.
Vamos a hacer algunos ejercicios. De todo. Vamos a ir ordenando un poco la idea. A ver. ¿Copiaron? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a hacer ejercicios aquí. A ver. Se me fue la página ahí. Entonces dice así. Ejercicios. Tendríamos 1. Usar la definición para hallar la derivada de la siguiente función. F de x es igual a la x para una mayor a 0. ¿Ok? Esa es la que nos están pidiendo. Esta. Entonces, recordemos, solución, que por definición, lo primero que vino, sabemos que la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h o delta de x tiende a 0 de la función como, de la función de x más delta de x menos f de x. Eso lo vimos la primera vez dentro f de x. Aplicando esto lo tenemos que aplicar a esta función. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la regla de los 5 pasos también. Entonces vamos a hacerlo a la de arriba. Sería f de x va a ser igual a límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? De esta f de x. Pero f de x sería, voy aquí a dividir esto, sería dividido por, aquí, dividido por a elevado a x más delta de x menos a de x. Y esto que está aquí sería delta de x. Si ustedes miran aquí, si esto vale 0, sería a de x menos a de x, esto sería 0 sobre 0, ¿no es cierto? Entonces, no lo podemos hacer, tenemos que resolverlo. Entonces, vamos a resolver el límite. ¿Qué podemos hacer? Vamos a separar esta y va a quedar así. F de x va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Separemos esto, sería a de x por a de delta de x menos a de x. Y acá lo vamos a, esto es delta de x, ¿no? Sobre delta de x. Sigo por acá. Quedaría entonces, o a lo mejor lo pongo así, f de x derivado va a ser igual. Tomo y factorizo por este. Factorizo por este. ¿Sí? Quedaría límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De a de x por a de x, delta de x menos 1. Y eso va a estar dividido, por delta de x. Delta de x. Ok. Pero como ese a elevado a x no, ya no entra dentro del límite porque el límite tiende a delta de x, lo puedo sacar del límite. Entonces me va a quedar como, lo saco, a de x del límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De a delta de x menos 1 y eso dividido por delta de x. ¿Sí? Entonces, yo sé que hay un límite especial
tenemos, según las reglas, un límite especial. El límite especial, lo voy a poner aquí, dice así, que el límite, cuando x tiende a 0, ¿de quién? De a de x menos 1 sobre x, eso me da igual al neperiano de a. ¿Sí? Por lo tanto, la función o la derivada de esta función va a ser igual a ¿qué? La derivada de esa función va a ser igual. Como esto es a de x por el límite, cuando delta de x tiende a 0, de a de delta de x menos 1, y eso dividido entre delta de x es igual a esta, puedo decir que esto es igual a de x por el neperiano de a. Y ahí queda lista la solución. Copien, por favor. Hacemos el último, que dice así. Dice, o lo hacen ustedes. Dice, usar la definición de derivada. 3. Usar la definición de derivada para calcular f de 2, f' de 2, si f de x es igual a raíz de 2 más 3x. Vamos a poner aquí f de x es igual a 2 más 3x. ¿Qué hago? Bueno, como me están pidiendo que sean 2, yo puedo calcular. Hago primero la f de x o f de c. En el punto c va a ser igual al límite cuando x tiende a c de mi f de x menos f de c entre x menos c. ¿Sí? Entonces también podemos sacar acá el f de 2 va a ser igual al límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De mi 2 más 3x menos 2 de raíz de 2, que es reemplazando aquí
este de acá, ¿sí? 2 raíz de 2. De x menos 2, ¿sí? Que cuando aplicamos límite, esto va a dar 0 sobre 0. Entonces tenemos que hacer artificios aquí para calcular. Entonces, f' de 2 va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de la raíz 2 de 3x menos 2 raíz de 2 entre x menos 2. Pero vamos a multiplicar vamos a racionalizar por raíz de 2 más 3x. Y esto va a ser más 2 raíz de 2. Y lo mismo aquí, 2 más 3x más 2 raíz de 2. ¿Qué va a quedar? Va a quedar, aquí va a quedar arriba, límite, Profe, límite, dime, ¿por qué quedó con esa forma el límite? porque me están pidiendo que lo haga aquí, que lo haga acá, para x2, ¿sí? Para este valor de 2. Sí, sí, pero ¿por qué ahí en f de c, límite cuando x tiende a c, ¿por qué queda con esa forma? Con un c Porque es abajo. 2 más 3 por 2. 3 por 2 son 6, más 2 son 8. Sería raíz de 8, y esto es 2 raíz de 2. Estoy reemplazando el 2 aquí adentro. Entonces, como el Ya, valor de f de c y tiende a x menos c, entonces aquí reemplazo por 2 y queda 2 raíz de 2. ¿Ok? sí, ahí sí, gracias. Ya. Entonces aquí va a quedar este al cuadrado, va a quedar raíz de 2 más 3x, todo esto va a estar al cuadrado, menos 2 raíz de 2 al cuadrado, y aquí abajo va a quedar todo lo demás, que sería x menos 2, lo voy a hacer entre paréntesis, y raíz de 2 más 3x más 2 raíz de 2, ¿sí? Ahí quedé todo lo que quedó. ¿Qué pasa después? ¿Hacia dónde va? Bueno, aquí lo reemplazamos, lo hacemos, aquí tenemos suma por su diferencia, este elimina este, y este eleva todo al cuadrado, esta raíz se elimina también, y me va a quedar f de prima, no, voy a poner bien prima, f prima de 2 va a ser igual. Va a ser igual al límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? Lo que quedó arriba, 3x menos 6. Vamos a ver si lo hacemos aquí, separadito aquí. Ya, ahí. Ajá. 3x menos 6, lo voy a poner en paréntesis, por 1. Y aquí tengo lo que quedó abajo, que sería x menos 2. Y acá tendríamos lo que quedó ahí, que sería raíz de 2 más 3x más 2 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, aquí puedo factorizar por 3, sería 3 de x menos 2. Este 3 lo puedo sacar. Entonces me va a quedar, voy a poner aquí f' de 2, va a quedar 3 por fuera del límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De x menos 2 dividido por x menos 2. ¿Sí? El de abajo. Y acá queda 2 más 3x más 2 raíz de 2. Vemos que aquí esto se elimina. Entonces me va a quedar f de prima de x, sería 3. Y aquí quedaría límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De lo que quedó, que sería 1. 1 entre lo que está acá, que sería 2 más 3x más 2 raíz de 2. Reemplazando aquí por 2 me va a quedar que f prima de 2, perdón, de 2 va a ser igual. Lo puedo hacer aquí, poner el 3 ahí de una vez. El 3 lo pongo ya como voy a sacar el límite. Como voy a sacar el límite, quedar 3. ¿De quién? Aquí serían 3 por 2, serían 6. Por 2, 8. Sería otra vez 2 raíz de 2. Más 2 raíz de 2. Quedando entonces, estos serían 2 y 2 serían 4.
3, 4 raíz de 2. Y esto te quedaría entonces 3 raíz de 2 entre 8. Tienen que racionalizar también, por si acaso. Y ahí sería el resultado. ¿Ok? Les voy a mandar unos ejercicios por WhatsApp, una foto, donde están los resultados para que los vayan haciendo. Tienen que ir practicando y vayan haciendo ejercicios de derivada, porque eso sí tenemos que aprender a derivar bien, que es lo primordial. Y el viernes hacemos más ejercicios, más complicados ya, algo mucho más elaborado. ¿Ok? Voy a parar la grabación porque